ingenierías son unas de las cuales, digamos, nos piden desarrollar un poco más la matemática. Sin embargo, la matemática está en todas las áreas. No importa si vayamos al área de la salud, químico farmacobiólogo, bueno, que ahora ingresa en el área de la salud, a algún área de ingeniería o de ciencias sociales, como quiera, no nos va a pasar de lado la matemática. Aunado a eso, actualmente todavía se está matematizando más otras áreas que por historia, digamos, por tradición, no habían echado mano tanto de la matemática. ¿Y por qué esta necesidad de ahora de matematizar las demás ciencias o las demás áreas? Es porque nos permiten la toma de decisiones principalmente, y alrededor la creación de políticas de prevención y control para evitar propagación de enfermedades. Eso es justamente lo que ha pasado incluso durante esta pandemia, ¿no? Para la cual no estábamos preparados. O sea, crear políticas para prevención y control, principalmente. Aunque, bueno, incide en otros aspectos más amplios, digamos. Lo que les decía respecto al fenómeno de la matematización de la ciencia es que algunas áreas no usaban tradicionalmente las herramientas matemáticas, y ahora hasta en la economía, de hecho en las carreras como la economía llevan hasta materias que se llaman econometría, porque nos permiten representar algunos modelos, algunos fenómenos que se desarrollan en esa área. Leen las ciencias sociales, de hecho los fenómenos sociales, las propias redes sociales, pues es resultado de la matematización de esa área. La psicología, la medicina, las ciencias computacionales, en todos lados. De hecho, me permití poner esta imagen porque bueno, representa más o menos lo que yo veo del comportamiento de la matemática, como un cerebro que incide a todas las demás áreas. Y en particular esta me gustó porque tiene involucrados circuitos, ¿no? Que es acá donde nosotros incidimos o intentamos incidir un poco más. Entonces, hay matemática que nosotros, cuando estamos iniciando una carrera, una licenciatura, a ese nivel realmente la mayoría de las veces vemos números, vemos variables, y para nosotros esa es la matemática. Si vemos variables y números es porque ya hay matemática de facto, pero una matemática que no se ve a simple vista, o que no, cuando no sabemos de qué se trata la carrera como tal, pues no la podemos detectar, no nos la imaginamos. Incluso cuando estamos a veces en una licenciatura en matemáticas, a los matemáticos, los que no saben a qué nos dedicamos o qué hacemos realmente, nos avientan los llamados toritos, ¿no? Así como que operaciones muy laboriosas y a ver, ¿cuánto es 3 millones por 2400,000? 530, a ver. Y bueno, y si no lo contestamos, entonces como que no eres matemático, ¿no? Entonces, ya sabemos ahora, ya que ya estamos más avanzaditos, que la matemática pues no es así, ¿no? Lo que queremos es, a partir de datos, de mediciones, de información, de conocer el fenómeno, establecer interrelaciones con miembros de otras áreas para poder representar mediante modelos el comportamiento de algún fenómeno en específico. Y por eso, pues realmente cuando queremos representarlo con un modelo, pues nos tenemos que acercar precisamente a los expertos. O sea, un experto en área de la salud, pues me tiene que explicar qué es lo que quiere representar, y yo le tengo que ayudar a representarlo y buscar teoría matemática, ya sea que exista o proponer una teoría matemática nueva
para poder solucionar el problema. Y ahí es donde entra nuestra labor de saber si realmente vamos a tener solución o con qué técnicas vamos a trabajar para encontrar dicha solución, si esa solución existe, si no existe, si la puedo limitar para que pueda trabajar o resolver mi problema, pues ya es, digamos que la forma principal en que nosotros vamos a incidir. De este tipo de problemas, en lo personal, he trabajado en dos grandes grupos. En el área de la salud y desarrollar algunos instrumentos, algunos prototipos con respecto a la parte electrónica. Uno ha sido en el área de psicología, que bueno, cuando vino lo del temblor no lo pudimos terminar, pero bueno, nosotros empezamos a trabajar con algunos psicólogos y con unos computólogos, profesores, todos de aquí de la institución, de físico-matemáticas también, para, a partir de algunos datos que ellos tomaban, en particular los psicólogos, establecían una terapia que permitía, digamos que detectar cierto comportamiento cuando un estudiante, de medir como un nivel de ansiedad, digo, no es ansiedad como tal, pero sí medir una anomalía, cuando un estudiante se presentaba a un examen de matemáticas principalmente, y ese fenómeno ocurría principalmente en el área de ingeniería, por eso se nos hizo interesante, ¿no? Pero bueno, tomamos los datos, eh, hicimos las mediciones, pero ya no hubo oportunidad de ver como que el avance del proyecto. Pero bueno, nos pareció muy interesante y bueno, esperamos continuarlo. Otro de ellos, y es de los que están en boga y que nos permiten justamente hacer lo que estoy mostrando en esta lámina. El proceso que lleva, digamos, la modelación, que es comprender el fenómeno, el comportamiento del fenómeno. Y a partir de ahí, aprender a elegir y delimitar hasta dónde vamos a trabajar en nuestro modelo. Lo que sucede frecuentemente es que nosotros modelamos y queremos que ese modelo tal como está ya salga funcionando. Y no siempre pasa así, la mayoría de las veces no pasa así. Lo que nosotros hacemos es proponer un modelo, limitarlo en nuestra solubilidad o en análisis de la solución matemática, y pues a partir de ahí hacer algunas pruebas, realizar algunos programas, en la medida de lo posible realizar una simulación, un prototipo, para ir validando el comportamiento del modelo. Insisto, no siempre es así, que funcione, y a veces lo tenemos como que limitar o simplificar en lo más posible. Les comentaba hace rato que en algunos aspectos de otras áreas, no, que tradicionalmente no usaban como tal la matemática, pues lo hacen ya más. Bueno, los modelos de la física siempre se han matematizado, ahora se han matematizado más. Pero los de las ciencias sociales y económicas no siempre. Y en particular me llamó la atención que es la econofísica, que es involucrar la parte económica con física. Esa, la verdad, no la había escuchado. Cuando estaba investigando para la plática, encontré que entre otras áreas, ahora también utilizan en la economía. Y les sirve para plantear teorías, estudiar teorías y métodos para entender y resolver problemas de economía y en particular para tener analizar las fluctuaciones de los mercados. Ahora está muy de moda el uso de las
monedas, como monedas, ¿cómo se diría? Como moneda digital, no desconozco el término, a ver si alguien me ayuda, si alguien lo conoce. Bitcoins. Exacto, las Bitcoins, bueno, las moneditas estas, y están usando precisamente modelos matemáticos. Y bueno, en la medicina ni se diga, realmente el tipo de equipos que se utilizan para medir electrocardiogramas o medir electroencefalogramas, evidentemente, aunque son desarrollos tecnológicos, tienen una matemática muy clarita detrás, ¿no? Por eso es que desde el inicio las ingenierías como que ni le buscamos, ya sabemos que va a involucrar matemáticas. Bueno, les decía, de los modelos que a mí me han interesado, pues son los relacionados con la parte de ciencias de la salud o áreas de la salud. Y ahorita está muy de moda el modelo CIR. Los modelos CIR, en este caso, se utilizan para describir a través de ecuaciones, y aquí me permití poner ecuaciones diferenciales ordinarias. La mayoría, en la carrera, en una licenciatura, llegamos, digamos que hasta esta parte nada más, ¿no? Al estudio, solubilidad, técnicas de modelos que involucran nada más ecuaciones diferenciales. Y bueno, yo no quería poner tantas ecuaciones, pero las quise incluir porque este tipo de modelos puse el más básico, que es el que nos describe el comportamiento, por ejemplo, de una pandemia, donde están involucrados los susceptibles, los infectados y los recuperados a través de este modelo matemático. Entonces, también le llamamos a veces modelo en cajitas, y es el que nos permite hacer el estudio del comportamiento. Seguramente se van a preguntar como que por qué no ha funcionado, porque puede ser que no haya funcionado del todo, digamos, no nos ha permitido o no les ha permitido con este tipo de modelos como que predecir el comportamiento de la pandemia, ¿no? Si no, ya habríamos tomado medidas, ¿no? Porque eso es lo que se requiere con los modelos, sobre todo los de este tipo, porque estos sí se ven afectados en nuestro comportamiento social, se limitan las actividades. Pero si nosotros tuviéramos manera de predecir, pues ya diríamos, no sé, en un mes, en 2 meses ya, ¿no? Pero bueno, porque los comportamientos pues se alteran, ¿no? Sean me sale un comercial, porque los modelos se ven alterados. ¿Cómo se ven alterados? Pues desde el principio de que si no se sabía si usar el cubrebocas o no, o si se usaba, si no se usaba, cuántas personas podíamos ser asintomáticos y andar por la vida como si nada y andábamos contaminando. ¿Qué pasaba también con las personas ahora que es el caso de los vacunados? ¿Cómo está incidiendo? Entonces, hay muchos datos, muchos parámetros que no se consideran. La otra es, justamente hablando de datos, que no tenemos los datos del todo completos o reales, ¿no? Porque muchas personas o se recuperaron en su casa, jamás se reportaron en una institución de salud, y entonces no se tiene como que el control y por ende la información de que si padecieron o no, y entonces esa información pues va incidiendo. Bueno, sin embargo, pues uno pretende acercarse en la medida de lo posible con esos datos. Y bueno, acá lo tengo así como que más bonito.
porque se representa precisamente con ecuaciones diferenciales porque va variando el comportamiento con los nacimientos, con las muertes naturales. Luego viene el contagio, hay un proceso de infectación y se generan muertes naturales y muertes adicionales. Y bueno, los recuperados o los que murieron. Pero también ahora podríamos agregar algo más. Si esos recuperados vuelven a ser susceptibles, porque de acuerdo a los estudios, aun cuando le haya dado, en este caso, COVID a la persona, puede volver a la casilla de los susceptibles y ahí hay un ciclo que no se había considerado, ¿no? Suponíamos que ya los recuperados, pues ya estaban del otro lado. Y bueno, pues al parecer no. Y entonces se altera todo el modelo. Entonces, por eso es importante de analizar desde el punto de vista de la matemática, desde el punto de vista de la salud y obviamente computacionalmente, porque se pueden hacer simulaciones del comportamiento de este tipo de fenómenos. Y bueno, ya saben que se abrió un panorama con esta pandemia, no solamente para el desarrollo médico, matemático, físico, sino de tecnología, porque se tuvo que ver la manera ahora, en este momento, de vacunar, ¿no? Que ya se tienen vacunas donde, bueno, son muy rápidas, no se requiere la aguja, bueno, ¿qué otra cosa? Las famosas, bueno, los cercos, los modos de tomar temperatura. Hubo un crecimiento tecnológico, a lo mejor local, pero sí un boom, digamos, en ese sentido. Este es como que más, una descripción más formal de qué es el modelo básico CIR, que es un modelo de compartimentos donde la población bajo estudio se divide en clases epidemiológicas, que son las que puse en la lámina anterior, y se describe cómo es el flujo de ellas, cómo una va a la siguiente casilla y luego esos elementos de contagio pueden pasar a la casilla, se va a oír feo, pero pueden pasar a la casilla de recuperados o a la casilla de muertes, ¿no? Cómo va aportando. Y luego la casilla de recuperados, que decíamos que ahí se quedaba ya, ahora puede volver a pasar a la casilla de susceptibles. Y hay una dinámica de la enfermedad más o menos con esa estructura. Ahora, ¿cómo es que es importante poder saber el comportamiento? Pues justamente porque en términos de que uno sabe más o menos qué tiempo se va a tardar en recuperar o volver a la dinámica que teníamos antes, es que se necesita este tipo de modelos y obviamente sus soluciones que sean confiables para poder dictaminar políticas públicas de salud, ¿no? Y en este caso contribuir a los impactos y contingencias epidémicas. Entonces, a mí me parece como que una de las partes más interesantes de la matemática, porque no es llevar a la abstracción total la matemática, que está bien, o sea, hay personas, investigadores que se dedican a la parte abstracta completamente y digo, no es malo, es cuestión de gustos, pero cuando además podemos incidir en dar soluciones reales, pues creo que es mejor aún, ¿no? Bueno, otro tipo de problemas que estoy estudiando y que les quiero compartir es el estudio de los problemas inversos. Los problemas inversos, pues se llaman así
porque en la mayoría de los casos lo que queremos determinar es resolver a partir de efectos o causas. Queremos identificar qué fue lo que produjo ese efecto. Entonces, en este sentido, al problema de causa, al problema que lo causa, o al planteamiento del problema que lo causa, le llamamos problema directo. Y cuando ya conocemos los efectos y queremos determinar quién los provocó, le llamamos problemas inversos. Este tipo de problemas, la mayoría cae en un contexto modelado a través de ecuaciones diferenciales, pero ecuaciones diferenciales parciales, que es otro tipo de ecuaciones y que se resuelve obviamente con otras técnicas, matemáticas, pero de base pues es lo mismo, es analizar el problema con otros expertos, porque va a depender del problema que queramos proponer, analizar la solubilidad, proponer condiciones de esa solubilidad y además muchos de estos problemas inversos presentan un inconveniente muy particular, un inconveniente que se conoce como inestabilidad. Y esa inestabilidad viene de que si nos movemos tantito al detectar, digamos, puede ser un dato, al detectar el efecto, al medir el efecto, puede ser que nos equivoquemos al identificar la causa, pero de manera muy, o sea, si me equivoqué poquito, digamos, en el efecto, en medir el efecto, puede ser que identifique la causa, pero muy, muy alejada. Pero eso se sabe a priori, o sea, si yo modelé un problema y ese problema presentaba ese mal planteamiento, ya sé qué es lo que va a pasar. Y entonces busco la manera de que se evite. Y hay una teoría muy importante de esto, alrededor de la inestabilidad de los problemas, que se conoce como técnicas de regularización. Y hay una matemática enorme solamente al estudio de las técnicas de regularización. Así como que extrayéndolas ya de los problemas, las técnicas de regularización. En el marco de estos problemas inversos, yo lo que he usado es solamente algunas técnicas. Usualmente usamos la técnica de regularización de Tíjono para resolverlo. Pero bueno, ya depende del problema, depende de otra situación, ¿no? En particular, el problema inverso que yo he trabajado es el que se conoce como problema de identificación de fuentes. Y es en este caso suponer que conozco el efecto de una fuente, donde esa fuente es un conjunto de neuronas que trabajan de forma global, digamos, producen un disparo, por llamarle de una forma, producen un disparo y eso es lo que yo podría medir a través de un electroencefalograma, ¿no? Y ya con ese electroencefalograma yo quiero detectar, pues, en teoría la región activa, ¿no? Pero realmente en el modelo supongo que está activa pues prácticamente todo el cerebro, ¿no? Y bueno, poco a poco, hace rato les comentaba que lo que se hace usualmente pues es ir simplificando el problema, porque ahí necesito trabajar con otras partes de la matemática. Y me refiero a otras partes con pues análisis de señales, pero bueno, voy para allá. El tipo de modelos a los que llegamos son como a través de ecuaciones diferenciales parciales, y en este caso particular, un modelo de medio conductor. Los modelos de medio conductor pues se llaman así porque usan las propiedades eléctricas del medio, o sea,
siempre vamos a echar mano de las otras áreas, en este caso, pues la medicina un poco, y este modelo tiene características eléctricas porque el cerebro presenta características eléctricas. Al presentar esas características eléctricas, me permite usar la parte física y por ende, ecuaciones de Maxwell, algunas restricciones en las ecuaciones de Maxwell, etcétera, que me permiten llegar a este tipo de problema. Este problema, por eso se llama problema de medio conductor, y lo que trato de buscar o identificar es la fuente o las fuentes que producen ciertos datos, cierta información a la que sí voy a poder tener acceso. Los problemas inversos también tienen la característica de que los puedo usar cuando no tengo acceso precisamente, en este caso, al interior, que sería el cerebro, y solamente tengo información de lo que hay afuera. Sabemos que con otro tipo de equipo médico, a lo mejor con tomografías o combino tomografías con electroencefalografía, puedo combinar y a lo mejor eso me proporciona mucho más información al respecto, pero partiendo solamente de este tipo de datos, porque además es económico relativamente realizar un electroencefalograma, pues sería muy cómodo, ¿no?, poder hacerlo y que fuese económico. El tipo de ecuaciones es este. Les decía que no les quería presentar así nada más de facto. Aquí porque estamos representando una fuente, una medición muy particular a través de esas simplificaciones que les decía, y en este caso particular a través de series. Pero bueno, podemos representar de diferentes formas dependiendo hasta dónde la matemática nos lo permite, o poner restricciones y decir, se vale para tal tipo de fuente, ¿no?, con esta estructura matemática, que es lo que hacemos para poder desarrollar los algoritmos. Esos, digamos, eran los dos problemas principales. Aquí quise poner el resumen de un trabajo que presentamos con la doctora Alina Santillán, que ya dio una plática también aquí en el posgrado y con quien me encuentro colaborando. Ella se dedica al análisis de señales, y entonces en esa colaboración, porque les decía que para desarrollar modelos y más aún para implementar los algoritmos que se generen de ese tipo de modelos, pues necesitamos saber o tener información de parte de los expertos. En este caso, la doctora Lina se dedica precisamente al análisis de señales, y ella es la que nos guía, digamos, en ese sentido, porque las señales también vienen contaminadas en algún sentido, ¿no? En este caso puede ser por movimientos musculares, conocidas como artefactos, ¿no? Puede ser un movimiento muscular que a veces nos afecta mucho, son los movimientos oculares, o la persona que mueva mucho la cabeza, o que esté parpadeando mucho cuando se está haciendo una medición, puede ser que no nos sirva mucho, pero dependiendo de para qué quiero la medición, puede ser que me sirva mucho o no. Y entonces como que se va generando ramitas del propio modelo, donde ese modelo, sea cual sea, por ejemplo, en mi caso, se estudia la matemática, se propone el problema, se habla de solubilidad, de unicidad de la solución, de técnicas de regularización, y digamos que la matemática se queda en esa parte. Pero si yo lo quiero llevar más allá, desarrollar algoritmos, hacer algún desarrollo de prototipos, pues voy a tener necesidad o voy a querer combinar este tipo de información.
y por eso es que presentaba este tipo de análisis. En este caso, se hacen filtrados de esas señales y aparecen técnicas justamente de filtrado que a su vez traen matemática involucrada detrás. En algunos casos, pues solamente se aplica el filtrado, ya se sabe más o menos qué tipo de señales o qué tipo de partes corta, por llamarle de alguna forma, o desecha el filtrado, o crear filtros nuevos, ¿no? Que es a lo que quisiéramos llegar. Este es otro trabajo donde justamente en la mayoría de los filtrados, pues no queremos que intervengan los artefactos musculares, pero en otros proyectos podríamos usar el artefacto para, en este caso, mover una silla de ruedas. Y es porque a lo mejor, bueno, en este caso, este trabajo estaba dirigido justamente para personas que no se pudieran mover. Entonces, si yo sé que el paciente nada más puede mover un dedo, nada más puede parpadear para decirme sí o parpadear para decirme que no, entonces quisimos desarrollar un prototipo en este sentido, ¿no? Fue un prototipo muy simple, pero creo que se puede robustecer y, bueno, continuar en esa línea de investigación, pero desde el desarrollo más tecnológico que matemático, porque en este caso, no porque no tenga interés en la parte matemática, sino porque creo que el filtrado de las señales ya son técnicas conocidas y a lo mejor vale la pena más continuar por esa línea y el desarrollo de software que de la propia matemática. Pero bueno, uno como que va decidiendo qué puede interesar más o qué puede interesar menos, dependiendo de los intereses, ¿no? De ese momento. Otro trabajo es una combinación de las dos técnicas. Un planteamiento matemático donde lo validamos a través de algoritmos, filtrado de señales. En este caso, las señales que se filtran son combinaciones de señales reales con contaminadas de manera matemática para, la idea es crear fuentes sintéticas para tener un control en el sentido de saber qué está pasando y saber entonces si lo estoy recuperando de manera adecuada y que pueda tener la certeza de que está funcionando correctamente cuando se haga con datos reales. Entonces, como que quise encaminarlo hacia este sentido, nuestra plática. Y bueno, uno quisiera plantearse la pregunta, quisiera extender la pregunta, pues hacia dónde vamos, ¿no? A llegar a desarrollo tecnológico como cerebro, ¿no? Si alguien ha visto las películas de los X-Men. Y bueno, cosas como las imágenes que se presentan en general aquí y bueno, en las películas de ciencia ficción que nos presentan un montón de avances tecnológicos que a lo mejor quisiéramos llegar hasta allá, ¿no? Pero bueno, eso está en nuestras manos, si podemos llegar o no. Estos obviamente ya se están desarrollando, poder tener brazos robóticos que puedan suplir la deficiencia de algún miembro, algún brazo, una pierna, desplazamientos para personas dañadas, digamos. Y bueno, eso es fundamentalmente lo que les quería presentar. Y bueno, quiero despedirme con la frase: el estudio profundo de la naturaleza es la fuente más fértil de los descubrimientos matemáticos. Por un conocido seguramente de todos, Joseph Fourier. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora.
Vamos a pasar a de preguntas. Vamos a de por orden. Quien tenga preguntas puede levantar su manita para que le demos la palabra y pueda preguntar. Jorge, adelante. Muy buenas tardes. Yo tengo una duda acerca de que, bueno, realmente nos presenta estudios de modelos matemáticos que describen al fenómeno, pero mi pregunta es si es que en la literatura se encuentra como un modelo y se quisiera proponer cuáles serían los pasos a seguir para poder hacerlo. Digamos, que se tendrían que partir sobre algo previo, buscar algún tipo de dato experimental o recurrir hacia ecuaciones. ¿Cuál sería como la metodología para proponer algo que prácticamente no se encuentre y se necesite proponer para resolver un problema? Claro, pues no tengo como una metodología como tal, pero sí lo que se quiere es primero tener claridad en qué quiero estudiar. O sea, qué es lo que quiero representar a través de un modelo matemático. Para que, dependiendo del problema, entonces empiece a echar mano de qué información se me presenta o a qué información puedo tener. Por ejemplo, pueden ser datos. Por eso es que los modelos matemáticos se representan con diferentes tipos de ecuaciones. Puedo obtener datos o puedo medir datos o hay en la literatura ya información. A veces hasta hay modelos que lo único que uno hace es robustecerlos o generar a partir de allí algoritmos, ¿no? Pero ya están propuestos y lo que hacemos es modificarlos. Lo que más cuesta, evidentemente, es partir de cero, ¿no? Proponer nuestros propios modelos. Pero sí lo que debemos tener es qué quiero obtener con ese modelo. Porque si no, la parte matemática se puede hacer muy, muy amplia, ¿no? En cada uno resolver ecuaciones. Y si esos sistemas están relacionados unos con otros, o sea, digamos que un sistema de sistemas, entonces pues nos va a costar mucho más. Ok, muchas gracias, doctora. Sí. ¿Alguna pregunta más para la doctora Montserrat? Irineo, adelante. Sí, buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme. Espero haber entendido bien lo que planteó, doctora. Pero mi pregunta es, o sea, nos habló de dos tipos de ecuaciones, ¿no? Ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales. Sí. La pregunta, bueno, no me quedó muy claro si las ordinarias solo pueden ser usadas para plantear o para resolver problemas directos y las parciales solo para problemas inversos, ¿no? No. Podemos, es que depende del problema que queramos resolver. En el ejemplo concreto que yo propuse, es que quiero identificar la fuente que me produjo el efecto. Y entonces, ya el problema nace como el planteamiento de un problema inverso. Pero a lo mejor ese planteamiento yo lo puedo resolver con ecuaciones diferenciales ordinarias. Ok. Eso es lo que no me había quedado muy claro. Sí.
No, incluso yo lo puse nada más en ecuaciones de dos tipos, pero puede ser a lo mejor resolviéndolo con, no sé, hasta con estadística o con otras técnicas, ¿no? O sea, es muy vasta los desarrollos. Por eso hace rato comentaba que dependía de qué quiero encontrar, ¿no? O qué Sí, quiero sí, está bien. plantear en el desarrollo. Ok, sí, gracias. Gracias a usted. Gracias, Irineo. Rodolfo, adelante, por favor. Ya, gracias por la presentación. Mi pregunta es, ¿problemas inversos es equivalente a lo que en la comunidad de control le llamamos identificación de sistemas? Están relacionados, pero acá lo vemos más bien como una causa-efecto, ¿no? Pero en identificación de sistemas es lo mismo, ¿no? O sea, dada la causa, encontrar los parámetros que nos dan un modelo, escriba el comportamiento, ¿no? Ujú. Sí, en algunos casos es muy parecido, incluso cuando hablamos de inestabilidad es muy parecido, porque eso puede pasar, ¿no? Que el planteamiento del problema inverso sea inestable y sí están muy relacionados. Ya, pero bueno, Entonces, si el sistema es inestable, bueno, eso es... A ver, si el sistema es inestable y los datos que conseguimos es la respuesta de un sistema que es inestable, evidentemente el modelo va a ser una ecuación diferencial cuya solución va a ser inestable también, ¿no? ajá, Pero, ¿cuál sería, digamos, y es mi pregunta general, vamos a decirlo así, cuál es la diferencia entre lo que en matemáticas le llaman problemas inversos e identificación de sistemas? en el sentido de los problemas inversos, lo puedo pensar como una función inversa, pero no es algo más complejo, obviamente, que una función. El detalle que tiene es que el problema puede tener su inverso, pero en el sentido de Hadamard, tener un comportamiento de inestabilidad. Esa inestabilidad se da cuando el problema no tiene solución, cuando la solución no es única y cuando se dice que no es continuo, cuando movimientos ligeros me provocan una alteración muy alta en ese sentido. Pero entonces es como bifurcaciones o algo así, o como. No necesariamente bifurcaciones, porque podemos, cuando nosotros, el detalle es que nosotros ya sabemos que es inestable y lo podemos corregir como que de manera a priori. Y en los sistemas electrónicos, hasta donde entiendo, se van probando datos nada más y nosotros ya vamos, digamos que con la certeza de que se va a comportar de una forma. Ok, pero por ejemplo, si un sistema físico es estable, pero en tu problema lo identificaste o lo encontraste como un problema inverso inestable, entonces la matemática o la abstracción del sistema no corresponde a la física que estamos viendo. La idea es que corresponda justamente, que estemos modelando con esa información. Mm, Y por eso decía que necesitamos del experto en el área para que nos vaya diciendo si es válido o no el comportamiento. Yo pongo a veces un ejemplo muy, muy simple. Puedo representar mediante una función el volumen de una caja, de un objeto. Pero, no sé, me queda X al cubo la expresión. Matemáticamente tiene sentido para cualquier valor de X, ¿no? Pero en la práctica tengo que poner restricciones. Tiene que ser positivo y además podría no ser demasiado grande, ¿no? O lo conveniente sería representarlo en valores enteros, ¿no? Si acaso mitades,
pero decir, no sé, la medida vale raíz de 2, pues tiene sentido matemático, pero me va a costar mucho representarla. Y entonces son las limitantes que me pone el problema mismo. Pero entonces es una especie de interpolación o algo así, en donde no toman en consecuencia la física del sistema, la física de la realidad, pero Claro, tienen modelos matemáticos que pudieran describir algo. exacto. Sí, tenemos que usar como el contexto del experto, si es un problema físico, si es un problema médico, ver qué información adicional requiero, ¿no? Ok, Para entiendo, que muchas tenga gracias. sentido. Por eso es que generamos modelos sintéticos a veces, para matemáticamente tener la prueba de que sí se va a poder, sí funciona correctamente, pero a lo mejor en la práctica, cuando trate de implementarlo, va a tener sus pequeñas deficiencias y la idea es corregirlo junto al experto, ¿no? Pero entonces es como una prueba y error, a lo que entiendo, para cierta aplicación. Pues no tanto prueba y error, porque entonces no tendríamos la certeza de que lo estamos haciendo bien, ¿no? Pero Pero sí con hablar respecto de solubilidad del problema, ¿no? Tener la certeza de que es soluble e imponer condiciones. De hecho, casi siempre los problemas que se modelan a través de ecuaciones, podemos imponer condiciones de contorno o condiciones en los extremos, ¿no? bueno, eso es En las claro. regiones, eso es de facto, ¿no? Ya, pero a ver, entiendo que matemáticamente sea, o sea, sin importarme el contexto del espacio de soluciones, si yo supongo que es un conectado, es un conexo, es una variedad diferenciable, yo puedo resolver el problema. Pero entonces, otra vez, el problema que está resolviendo es como una especie de parametrización y a la parametrización le da una respectiva restricción y entonces ve si el problema tiene solución o no. Se puede decir que sí, Ok. pero finalmente, por ejemplo, en el problema de contorno que mostraba del cerebro, justamente ese todavía le pedimos una restricción a lo que vamos a representar como fuente. Le pedimos se llama ortogonalidad, y es una ortogonalidad a las constantes, a las funciones constantes. Y no, entonces no cualquier función cumple con esa representación. Y por eso cuando las represento de manera sintética, usualmente usamos series, porque las series cumplen con la condición. Pero si yo cambio por otro tipo de funciones, nos cuesta trabajo y entonces a veces es necesario representarlo matemáticamente de otra forma y agregar incluso condiciones o validar las condiciones. Y justamente a mí me pasó cuando estaba haciendo la tesis de maestría, porque yo lo que quería era identificar un dipolo de corriente. O sea, estaba representando a un foco epiléptico por un dipolo de corriente de manera matemática. Y pues la forma en que estaba representando ese dipolo no fue a través de una función, sino a través de un funcional. Y entonces de entrada no cumplía las condiciones. Matemáticamente las encontramos, porque lo que hicimos fue ampliar como nuestro espacio de solubilidad. Y así es como lo hicimos. Ahora, pues ya lo que hacemos es que ese dipolo lo representamos por una función campana flaquita, porque esa función ya cumple condiciones más bonitas como la diferenciabilidad y demás, porque hay dos condiciones de diferenciabilidad en el problema que queda. Pero eso satisface, digamos, la física del sistema, la realidad del sistema más allá de la matemática. Esa, sí, ese sí. Ok, gracias. Sí, gracias por las preguntas. Gracias, Rodolfo. ¿Alguna pregunta más? Todavía tenemos espacio para una pregunta más. Doctora, yo tengo una duda, no Ajá, es tan relacionada con
la parte que nos mostró, pero sí con la parte de, por ejemplo, nosotros que supongo la mayoría de los que estamos aquí en su presentación somos electrónicos o de alguna carrera afín, pues dominamos ciertas matemáticas, pero ustedes, como tienen una formación de matemáticos, pues obviamente tienen muchas más herramientas de análisis. Desde su punto de vista, ¿cuál de aquellas herramientas que nosotros no tenemos, no fuimos entrenados, y usted lo sabe bien porque usted es docente de la facultad, sería bueno incluir, ¿no? ¿Qué herramientas de análisis matemático serían muy útiles para electrónicos, para mecatrónicos, que no tenemos, ¿no? Bueno, yo sé que llevan ecuaciones diferenciales, ¿no? Me consta. Yo creo que con las ecuaciones diferenciales, pero me agrada a mí, en lo personal, como que la enseñanza basada en problemas. O sea, sí dar las técnicas, cómo se resuelve, cómo es toda la validación matemática que ya se da, pero además ir introduciendo los problemas que se presentan cuando están estructurando ya no sé, un prototipo o están trabajando, o sea, ver la matemática que hay detrás en el comportamiento, por ejemplo, de un brazo de robot. Ahí, sin duda se necesitan las transformaciones lineales, por ejemplo. Y entonces necesitamos matrices, pero que ya los muchachos lo vayan visualizando de esa manera. Porque nosotros llegamos y damos el contenido de repente, y esta es una matriz, tiene inversa, no tiene inversa, representa o no una transformación lineal, evalúenla y se acabó, ¿no? Y Sí. cuando ya están en la práctica, dicen, ah, caramba, pues esto era una transformación, o a veces ni siquiera la logran detectar, simplemente lo ven como una matriz fija que está ahí y que ustedes tienen que revisar y ya, ¿no? Sí, entiendo, doctora. Entonces, por ejemplo, piensa que estaría de más, por ejemplo, estudiar otro tipo de análisis, no sé, como topología o teoría de Galois para gente con el perfil de tecnología o gente con el perfil de electrónica. Yo no creo que se requiera tanto, salvo que vayan como que a una especialidad, ¿no? Por ejemplo, hay programas ya en el posgrado que ya incluyen un montón de transformadas, un montón de tipos de transformadas, y es necesario. A lo mejor yo sí lo que incluiría es, además de la transformada de Fourier, pues a lo mejor la transformada wavelet, que de repente la utilizan mucho. Muy bien. Pero sí como que más llevarlo a la práctica, o sea, simultáneamente, cada vez que se vea un tema, como que yo lo llevaría a resolver el problema en sí, para que lo empiecen a palpar, ¿no? Claro, claro, doctora, muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues ya no veo manitas levantadas, entonces supongo que ya no hay preguntas. Entonces le agradecemos por su charla, doctora. Al Fue muy contrario, muchas interesante. gracias. Y pues esperamos que en el futuro volvamos a contar con una de sus pláticas aquí en el posgrado de automatización. Sí, muchas gracias. No, al contrario. Y bueno, pues gracias a todos los que se conectaron, a los que estuvieron preguntando. Nos vemos el próximo viernes con el próximo seminario. Cuídense mucho, tengan buena tarde y buen provecho. Hasta luego. Gracias, bye. Bye. Gracias, hasta luego.